Bien. Acá tranquilo, todo en orden. Buen día. Bien, ¿tú? Tú, quiero bailar. Bien. Bien, muy bien, chicos, la verdad. Estoy dando de alta la clase también, así ya quedamos todo armado. Tal, tuercas. Bueno, cuenten algo ustedes. Mientras estoy dando de alta la clase, pues estoy en la... Bueno, voy a lanzar yo la primera piedra, ahí quedo tranquilo, después me callo la boca. Todo en orden por acá, trabajando, lo de mi padre. Estuve de balancero porque estamos en zafra de arroz. Y el problema es que, claro, que con este tema del COVID hay restricciones, no podés tener contacto con los camioneros, con el debido respeto, no tengo nada en contra de ellos, pero No, este pero tema, es alto sí, riesgo. sí, es este tema de limitación. Y bueno, por suerte todo bien, anda tranquila la cosa por acá, más allá de, bueno, los casos y todo, pero bueno, metiendo para adelante. Hay mucho Descansé, problema. estoy tranquilo. Hay mucho problema con el tema de los camiones, sobre todo en el tema de los palos. Tengo gente amiga que se dedica a este tema y que no hay camiones, o no había camiones por lo menos hasta hace unos días. Todo No, un no, tema. no, profe, el tema fue el siguiente, mire, le digo corto, el problema con los camiones, a ver, se puede entender de que no haya. El problema acá es que las calles las destrozan cada 5 meses, y no es joda lo que estoy contando. Porque esto no viene ni de 5 ni de 10, esto viene de hace 25 años, que cada calle que hacen la destrozan cada 5 meses y después tienen que repavimentarla, arreglar los pozos, pasar balastro, tienen que arreglar los pozos, tienen que recuperar, evitar que la moto pasen como loca destrozando los tímpanos. Y la calle, el camino donde van los camiones para pesar, es literalmente Kosovo, salvo que lo están arreglando de a rato. Pero si alguna vez vieron Kosovo en la guerra, cómo eran los caminos, la calle donde paso generalmente es la máxima expresión, entre comillas. Tampoco vamos a exagerar, pero que es un desastre, es un desastre. Entendí, entendí. Igual el tema, no, yo no me refería, estoy de acuerdo obviamente contigo, porque aparte yo lo he vivido en algún lado, digo, ver cómo se destrozan las calles y eso. No, pero el tema es, yo lo que me refería es, para algunas actividades no hay camiones, en este momento no es un problema de calles, es un problema de gente enferma y un problema gremial significativo que está habiendo, sobre todo con una batalla entre algunas compañías muy grandes que hacen que no trabajen para determinadas compañías los camioneros y hace que se complique mucho la actividad de la zafra de recoger palos ahora justamente. Ese es el tema, no estaban sacando palos. De hecho, algún barco se fue sin la cantidad de palos que necesitaba irse, que tenía mucho más palos para irse. Bueno, más allá de eso, cuéntenme un poco cómo les fue con el ejercicio, con el set 2, chicos.
Yo tengo una lista acá de quienes hicimos el set 2. Eh, los voy a nombrar y me dice si alguno estaba faltando. Sergio, digo, me entró recién, digo, es el último que entró. Melé me entró. Juan Antunes también. Florencia, Vero, Magdalena, Carolina y Florencia Alejandro. ¿Puede ser? Florencia Secheri, Florencia Alejandro. ¿Puede ser? Juan, Romina, Gonzalo no te tengo. Romina no te tengo. no, hola Daniel. Te lo Hola, buen iba a día. mandar ahora, ¿puedo mandártelo ahora a la casilla? No, ahora ya no. Ahora ya no. Es Creo antes de que la clase, chicos, y es normal, racional, porque aparte tenemos Sabía eso. dos profe, semanas. yo le había Sí, señor. mandado el ejercicio, no sé si usted se acuerda. Sí, Pero también recién tenés razón, vos me lo había mandado, Mateo. Sí, cierto. Te voy a yo, anotar acá porque está más abajo. Lo que pasa es que lo mandaste mucho antes. yo lo terminé ayer de madrugada, lo iba a mandar ahora antes de la clase, por eso Bueno, ahora mandalo, dale, mandalo ya entonces. empezó y Ya, ya. ya. A mí Seamos. eh, resultó un poco complicado, la verdad, el set 2. Hice alguna parte que pude en realidad, porque algunas cosas no pude hacer, pero está. a ver, entonces es un set de repaso 100%, ¿eh? No, más allá y Sí, de criterios. No el tiene, ejercicio 3 no lo no pude tiene hacer, solución, no tiene solución pero única. No tiene solución sí, única. Sobre todo en el ejercicio uno hay interpretaciones diferentes que son todas varias aparte, digo, no es un tema, no es un tema que tampoco o sea, dentro de lo lógico hay más de una interpretación, eso es lo que quiero decir. Bueno, pero no me quiero tener en eso porque es una clase larga y vamos a tratar de avanzar y después volvemos sobre lo que tengamos que volver del ejercicio del set 2, no se preocupe. Pero muy bien. Nadie dijo nada, pero ayer hicimos 13. Ayer anduvimos bien, profe. ¿Ayer qué, profe? Ayer hicimos 13. Ah, está hablando de fútbol, no olvídate, no sé nada. La final más rara que he visto en mi vida. No, extrañísimo. Profe, 100% efectividad, profe. Así tiene que ser. Sí, 100% efectividad, pero aparte, tres goles de córner, tres pateados al mismo lado, y el golero que se atajó todo, que salió bárbaro y descolgó todo, el técnico lo dejó en el banco. Después de 3 partidos. Hay que matar a alguien, pero no a nosotros, de otro lado. Un bichito colorado menos tiene que haber. Puede ser, se equivocaron mal. La clase pasada, hace 2 semanas atrás, habíamos estado mirando la parte teórica de esto. Y arranco por acá para ponernos en tema de lo que estábamos mirando. Habíamos dicho, no voy a entrar en detalle de nada, digo que los mercados financieros cumplen básicamente con 5 funciones fundamentales. Estábamos juntando criterios para llegar a los criterios de definición o a los criterios de evaluación, que era básicamente lo que teníamos en el set 2. Esa es la realidad por la cual no se mandó el set 2 la clase anterior, sino para esta. Entonces teníamos transferencia de recursos a actividades deficitarias, fundamentalmente lo que habíamos dicho, balanceo, redistribución del riesgo, previsión de liquidez, mecanismo para fijación del precio de los activos y reducción de los costos de transacción. Los 5 elementos trascendentes. Y yo había hecho una pausa, si se acuerdan, en el tema de la reducción de los costos de transacción, que es algo que acá, o sea, es una máxima que tenemos en NEM desde hace muchos años, pero que en los últimos años es extraordinario. Y si uno ve, desde que yo empecé a trabajar en los mercados, créanme, yo cuando empecé a trabajar en los mercados financieros, yo me acuerdo clarísimo en el año 94. Primero, o sea, yo empecé en 1 de junio, primero del 0106 del año 94. Ahí empecé a trabajar en los mercados financieros. Ahí fue que conocí, vino del exterior una persona a trabajar en mi escritorio, que lo trajo el directorio del banco, y éramos un grupo de muchas personas, algo así como 2, que nos íbamos a dedicar a era mi jefe y yo. Mi jefe nunca terminó porque, en el medio él tuvo un cambio en su vida significativo en esos 3 meses de approach
Él tuvo un cambio en su vida y se fue y quedé en el medio de algo que yo no pensé que iba a quedar tan rápidamente como quedé. Todo, yo no es que yo le haya cerrado el piso y se haya caído, digo, de costado, de un piso 10 con donde estábamos, pero básicamente algo de eso pasó. La cuestión es que la primera operación yo la puse en octubre del año 94, en los mercados. Una operación telefónica, en donde, telefónica, chicos, telefónica. Yo ya tenía Bloomberg y compré 5 eurobonos. 5 eurobonos. Compré Vale Grande de Ría 12, compré Pemex de México, compré Cemex de México, compré Provincia de Mendoza y compré, no me acuerdo la última, siempre tengo un problema ahí, nunca me acuerdo, para mí eran 5. ¿Cómo hice la operación? La operación era de liquidación T más, T más, T más 5. ¿Qué significa T más 5? Que los bonos se liquidan al quinto día hábil de la operación. Eso es T más 5. Hoy se opera todo T más 1, T más 2, T más 0. O sea, en el día se opera T. T más 5, porque eran eurobonos. Esos eurobonos quedaban en donde en donde el banco tenía su cuenta custodia, que era Bear Stearns. Lo operabas con Bear Stearns y lo tenías con Bear Stearns. Me llegaba vía fax. Al otro día la liquidación. La pasábamos a la contabilidad, ¿sí? Y ahí hacíamos los movimientos contables. Después, en el año 95, yo me transformé en mandatario de la Bolsa de Valores y acuérdense que hasta el 2005, 2006, por ahí, en la Bolsa de Valores de Montevideo, todavía yo les conté la última vez, había un pizarrón de tiza, ni siquiera era un pizarrón de marcador. Hoy cualquiera de ustedes entra en una app, saca fondos desde la tarjeta de crédito o desde donde ustedes quieran y opera T más 1, T más 0 y debita en el momento la cuenta de ustedes y queda todo saldado y neteado en las operaciones que ustedes quieran, con costo prácticamente nulo. Imagínense todos los costos que existían en aquella época. Yo me acuerdo que cuando mis hijos eran chicos, yo me tomé un turismo, 95, 96 creo que fue, me tomé turismo, y tenía un celular que era un ladrillo, literalmente. Y me llamaban por teléfono, yo estaba paseando por Punta del Este y me llamaban por teléfono al celular y me decían, Daniel, se confirmó la operación. Bueno, la liquidamos el lunes, sin problema ninguno, me necesitaban la cuenta igual en ese momento. ¿Sí? Y estaba operando opciones en aquel momento ya. Lo que ha cambiado es absolutamente increíble y es importante la reducción de los costos de transacción en forma kilométrica. La clasificación del mercado financiero, ya habíamos dicho ya que eran deuda, acciones, en un tipo de derecho, momento de la transacción, teníamos primarios y secundarios, muy importante comprender los primarios y muy importante comprender los secundarios, sobre todo el tema de quién tiene acceso a los primarios. Eso no es un tema para nada menor, dependiendo de la actividad que nosotros tengamos. Y la forma de organización, si es subastas o si es OTC. Y el tipo subasta, porque ustedes saben bien, por ejemplo, en Uruguay tenemos una subasta que es diferencial, es tipo holandesa. ¿Qué significa eso? Que no es el mejor precio, es el peor precio. ¿Entienden eso? Que no sea el mejor precio, sino que es el peor precio. Porque opera por tasa. ¿Cuál es la tasa que el gobierno va a aceptar? ¿La tasa más alta o la tasa más baja? La tasa más baja. La tasa más baja, exactamente, la tasa más baja. Esa es la que opera por tasa, la tasa más baja, no la tasa más alta. Entonces, pero hay mecanismos diferentes, o sea, hay algunos que aceptan los primeros 2 precios y otros que aceptan hasta los primeros 3 precios. Nosotros cortamos por la tasa más baja. O sea, o la tasa de corte, porque ni siquiera tiene por qué ser la tasa más baja. Puede ser un equilibrio que el gobierno tenga en una especie de martineta por la cual a determinado punto corta.
Y todos tenemos la misma tasa. O sea, yo licité a esta tasa, todos tenemos la misma tasa en letras. Pero en bonos, no. Por ejemplo, si ustedes entran en una licitación en la Bolsa de Valores de Montevideo, tiene corte 98%, pónganle. Lo hacen por precio, no lo hacen por tasa, se hace por precio. Y cuando corta 98% por precio, ¿sí? El precio, ahí es el precio más alto. Si yo si yo me puse a 97 entra, a 97,5 entra, a 97,3/4 entra y a 98 también entra. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, yo entré a un precio mejor que otro. O sea, que entró a 97 a 97 entró a un precio mejor que entró a 98. Consulta, Daniel, Sí. te mandé allí hace unos minutos el set. Sí, sí. Ah, Sí, sí. A ver si me quedó claro esto. La clasificación de los mercados es por los tipos de derechos que pueden tener, por momento que se hace la transacción y cómo se organizan. No existen otras formas. Pueden haber otras formas seguramente, porque tiene que ver también con la especificidad de los mercados. O sea, hay mercados que trabajan solamente en deuda, hay otros que trabajan en acciones, hay mercados que trabajan para derivados, ese tipo sí, claro que sí. Digo desde la clasificación del mercado per se, sin nada de lo que está adentro, o sea, ex ante lo que puedo hacer, el tipo de producto al que se refieren. ¿Me entendés, Mateo? A eso me refería. O sea, sí es cierto que según el tipo de producto que estamos haciendo, pueden haber otro tipo de clasificaciones. Subastas, indudablemente, todo el tema bolsa, y OTC mostrador, y yo les contaba lo del NASD, la National Association of Security Dealers, y lo que ustedes conocen como NASDAQ. Bueno, todo el tema, digo, de la teoría tradicional, de los flujos, maximización del valor de la firma, observable, permanente y actualizado, habíamos dicho el precio de las acciones, que es tremendamente importante. Los objetivos de la maximización es cómo seleccionar proyectos, cómo financiarlos y cómo pagar dividendos. Y esas son nuestras 3 decisiones financieras. Invierto o no invierto, financio o no financio, y si financio, cómo financio, y cómo pago dividendos. Y ahí venía la introducción a las decisiones financieras en lo que son decisiones de inversión, de financiamiento y de dividendos. Y teníamos que las decisiones de inversión eran el proceso para la asignación de recursos. Y eso es lo que estuvimos haciendo que en ustedes... La materia pasada, proyecto. Exacto, la materia pasada proyectos, pero aparte, digo, era todos los proyectos que ustedes tuvieron en la materia pasada, vieron bien, eran de activos reales. Nosotros el primer ejercicio que hicimos fue de activos financieros. Ahora el set 2 es de activos reales de vuelta. Y cómo se mezclan activos reales y activos financieros es lo que estamos tratando de concluir. O sea, cómo se compara en realidad, ¿no? Es lo más correcto. Las decisiones de financiamiento, básicamente es cuál es la estructura financiera que debería tener la compañía para maximizar. Y ustedes vieron, cuando vieron WOC con Gastón, o sea, cómo tenemos en el Weighted Average Cost of Capital, igual vamos a verlo también, vamos a hacer un ejercicio de WOC. De hecho, la clase que viene, para el C3, ustedes van a tener que hacer un ejercicio que tiene un tema de WOC. Justamente lo que se puede observar, lo que se puede ver es eso, ¿no? O sea, cómo si hacemos una gráfica a determinado momento, nosotros podemos decir que hay un endeudamiento óptimo, ¿sí? Un mix óptimo de financiamiento. ¿Y por qué es ese mix óptimo? Porque es el punto mínimo. Si uno grafica el costo, va a ver que es el punto mínimo de costo de la deuda según el plazo. ¿Y por qué? Porque hay una cosa que es real, que es el supuesto que había que levantar en el semestre pasado para transformarnos en la realidad. Y yo les decía, ¿cuál es el supuesto? Pensar que las tasas de interés son perennes para cada, o sea, primero, para cada plazo o para cada cantidad de deuda. Si yo me endeudo un 30%, debería ser diferente el mix o el costo de un 60%. Y eso no tiene que ser lineal, no tiene por qué ser lineal, porque los riesgos
chicos, realmente no son lineales. De hecho, ustedes han aprendido que cuando vos tenés, de alguna manera, y tienen que verlo de esta forma, financiamiento privado, perdón, financiamiento propio y financiamiento de terceros, en realidad para el que toma la contraparte podría ser un activo, es un activo que tiene una determinada volatilidad y una determinada desviación, por lo tanto. Y si ustedes hacen la volatilidad de cada portfolio, ustedes saben que la volatilidad por cada portfolio no es la suma de las volatilidades individuales, sino que es la volatilidad de uno al cuadrado más la volatilidad del otro como cuadrado más el doble producto de la volatilidad ponderada al cuadrado, la volatilidad ponderada al cuadrado. Eso hace de que no sea nunca la fórmula de volatilidad sea la suma de. Como van a hacer un ejercicio de volatilidad, no se preocupen, digo que se van a dar cuenta de lo que estoy diciendo, pero dígame si alguien no se da cuenta de lo que estoy diciendo, de que la volatilidad no es la suma de la volatilidad individual de los activos que la componen. Por lo tanto, eso, y mañana esas preguntas para ser seguro, eso es lo que explica, ¿sí? Eso es lo que explica precisamente de que el riesgo o el costo de financiamiento jamás debe ser lineal a la ponderación. No puede ser lineal a la ponderación, porque si no, no estaría explicando correctamente el riesgo individual de cada uno. Yo sé perfectamente de que es muy difícil traquearlo, pero es una realidad de que esa es la explicación financiera de lo que estamos haciendo y por qué es que no puede suceder. Bueno, muy bien. Decisiones de financiamiento, entonces, tenemos que buscan hacer esa estructura ideal, como habíamos dicho, y teníamos fuentes de generados internamente o fuentes obtenidas externamente, emisión de deuda o nuevo equity. Y habíamos explicado el tema de deuda y equity y las decisiones relacionadas con la estructura financiera óptima y descalces entre activos y pasivos. En cuanto a los dividendos, tiene que ver con la distribución de beneficios de la corporación. Y ahí hay muchas. Les voy a contar una anécdota que tenía que ver con que todos los años las empresas norteamericanas están obligadas, cuando emiten en la bolsa, a realizar Deme un segundo, por favor. Perdón. Tengo gente muy cercana con problemas graves de salud, de COVID. Bien, lo que les contaba. Bueno, las decisiones de dividendos
tiene que ver, yo les contaba, yo tenía acciones en el mercado norteamericano y recibía en forma física todos los años, recibía de la asamblea, antes de la asamblea, tiene que haber un tiempo X antes de la asamblea, un libro que eran los estados contables, básicamente. Y ahí estaba lo que se iba, o sea, las propuestas, ya estaban las propuestas de la asamblea previstas, ¿sí? Y qué es lo que se iba a votar y qué es lo que se tenía que hacer. Y ahí tenía que ver la decisión de dividendos siempre. Siempre estaba la decisión de dividendos pública, explícita, para que todos supieran. Es un X% de pimba. En sí, el balance está entre tanto y tanto. Es un X% más si está entre tanto y tanto. Y es un X% menos o nulo si está por debajo de. Para que todos sepamos lo que puede llegar a pasar. Y bueno, justamente, ¿no? O sea, las tres decisiones, ¿cómo las leemos? Bueno, la decisión de inversión, invertir en activos cuyo retorno sea superior a la tasa de retorno requerida y sean adecuados desde la óptica del portfolio. Y decimos, TRR debería reflejar el riesgo de la inversión y el mix de financiamiento empleario, perdón. Y el retorno debería reflejar la magnitud y timing de los cash flows. Que alguien me explica esa frase, esas dos frases. Sobre todo la segunda, ¿no? El retorno debería reflejar la magnitud y timing de los cash flows. ¿Qué es eso? Hablando del ciclo de caja, la RR debería reflejar el riesgo de inversión. La tasa de retorno requerida tiene que estar de acuerdo con el riesgo de la inversión. O sea, al riesgo más alto, la tasa de retorno requerida va a ser más alta. Y tiene que estar reflejada con el mix del financiamiento, que es deuda o fondos propios. Y el retorno refleja la magnitud también de la caja del indicador del flujo de caja, el tiempo que tenemos dinero en la caja del activo corriente menos el pasivo corriente, capaz que es, o el pasivo del activo menos el pasivo. ¿Qué es el activo corriente menos el pasivo corriente? Perdón, Gonzalo, ¿qué es el activo corriente menos el pasivo corriente? Que no sé. ¿Por qué dijiste el activo corriente menos el pasivo corriente? Capaz que me equivoqué. No sé por qué se te pregunto, nunca te equivocas. No nos equivocamos, estamos todos a esta altura de esta carrera tirando cosas, eso no hay duda. Había un indicador que era del dinero que tengo más líquido. No me acuerdo cómo era la fórmula, pero era uno. Te entendí, ahora entendí lo que quisiste decir. Está. Sí, es un ratio, ¿está? Que tiene que ver con una de las pruebas ácidas. Ratio, sí. No apunto a eso. Apunto a otra cosa mucho más lógica, más simple. Lo que dijiste, correctísimo. TRR debería reflejar el riesgo de inversión. A mayor riesgo, mayor. Bueno, ahora vamos a ver justamente de que no es tan lineal eso, igual de cualquier manera tampoco, porque el riesgo, primero, el riesgo no es un comportamiento lineal. Sabemos que bajo determinadas posibilidades el riesgo puede ser mayor y bajo determinadas posibilidades el riesgo puede ser menor. Eso. Y segundo, tampoco el riesgo es igual para Mateo que para Luciana que para Romina. Eso tampoco es así. Eso es normal. Tenemos una percepción de riesgo diferente. Por eso que yo les decía que la TRR pasa más por un arte muchas veces que por una realidad. Y que para activos reales nosotros en Uruguay no tenemos la posibilidad de ese arte muy objetivo, sino que juega en forma muy subjetiva lo que tiene que ver con la TRR. El retorno, lo que dijiste recién, o sea, lo que tiene que ver es con los flujos de caja. Y cuando dice la magnitud es en cuanto a lo grande y el timing tiene que ver con que sean más inmediatos o más posteriores. Cuanto más inmediatos son los y más grandes, digo, mayor es el valor, cuanto más alejados, menor es el valor, por razón del valor tiempo de los fondos. No es lo mismo tener
un flujo de 100 acá que tener un flujo de 100 dentro de 5 años. Esa es la realidad y por eso tenemos que comprender que hay dos elementos que tienen que ver precisamente con lo que estamos diciendo en cuanto a la decisión de inversión. En cuanto a la decisión de financiamiento, lo mismo, ¿no? Tenemos que tener una estructura óptima de financiamiento que maximice el valor de la firma nuevamente el valor de la firma y no lo que es los ingresos. Tiene que ver indudablemente el valor con el tema del cash flow, que es lo que estamos viendo en la ecuación abajo, ¿no? Y una deuda adecuada para machar los activos. A ver, importante. Acuérdense de los tres pilares, ¿sí? O sea, para que sea una financiación sólida y flexible, que sea líquido, que sea suficiente y que sea adecuado. Que sea adecuado. Y aquel ejemplo de empresas que se financian con el capital de trabajo y que después tienen tremendos problemas para poder salir del pozo. Sí, y esto lo habíamos explicado ya en más de una oportunidad anteriormente. O sea, y esa, ojo, que puede ser también pregunta que tenga que ver con decisiones de financiamiento, encontrar la deuda adecuada para acompañar así con el mix apropiado financiero de las operaciones. Y por último, la decisión de dividendos, ¿no? Si las oportunidades de inversión no tienen un retorno, bueno, justamente, y eso tiene que ver con la comparación. O sea, yo te pago dividendos y no tengo una oportunidad de inversión que maximice mi retorno por encima de. Ojo, porque ahí hay mucho riesgo, o sea, ahí hay moral hazard, hay riesgo moral y el tema de conocimiento principal agente generalmente dentro de la administración de los gerentes financieros, que fue lo que vimos en la primera etapa. Bien, entonces, ¿cuáles son los factores de mercado y condiciones económicas, regulaciones, entorno competitivo? En función de los distintos mercados, en función de las funciones y en función de las decisiones, que ahora mezclamos todo. Tenemos, este cuentito tiene una lógica. Sí, señor. Sí, de que te pago, te devuelvo la plata. No tiene sentido que yo la tenga. ¿Para qué la empresa se va a quedar con el efectivo que no les... O sea, porque, ¿te acordás cuando decíamos, mira esto? ¿Te acordás cuando hacíamos en la materia pasada, veíamos el tema de capital de trabajo? ¿Te acordás cuando decíamos y hacemos ejercicios de capital de trabajo? Decíamos, y tiene 100 en el banco de caja, ¿sí? Y de esos 100 teníamos 60 que eran para pagar tal cosa, 30 para bancar y 10 que no se van a usar, ponele. Esos 10 no son capital de trabajo, no son inversión, son un excedente de la firma. El tema es, precisamente, ese excedente de la firma, ¿cuál es el costo de oportunidad de devolverlos? Porque muchas veces la valoración, lo que está tomando en consideración es que si yo te lo devuelvo, Sergio, después volver a pedírtelo en caso de necesidad es muy caro. Entonces no tiene sentido, por una razón no tan evaluada, devolverlo. Pero en realidad, digo, debería ser devuelto. Debería ser devuelto. ¿Y por qué debería ser devuelto? Porque es mucho más eficiente que lo tengas vos que lo tenga yo. Si yo tengo un excedente que no rinde. Es eso. No genera valor. Exactamente no genera valor. Es una buena forma de simplificarlo. Y eso es lo que trata de decir, ¿no? Entonces nosotros lo que tenemos es, y tenemos que ser muy pragmáticos en estas... a ver, voy a ir para atrás un segundito para explicar algo que no sé si lo dije antes cuando empezábamos. ¿Qué estoy haciendo? Estoy juntando teoría. Cuando estoy juntando teoría, lo que estoy haciendo es decir, bueno, son cosas que ustedes ya saben y conocen, pero ¿cómo es la regla de decisión de todas las cosas que ustedes ya saben y conocen? Es básicamente eso, ¿cómo es la regla de lo que ustedes ya saben? O sea, nosotros tenemos para qué son los mercados, cuáles son las clasificaciones de los mercados en función de los elementos exógenos a lo que hacen ellos. O sea, los tipos de mercado per se, independientemente de lo que estén comercializando en esos mercados. ¿Cuál es el objetivo que tenemos? Y entonces tenemos los tipos de mercados, tenemos el objetivo que tenemos y tenemos que tener entonces cuáles son nuestras decisiones. Nuestras decisiones son de tres tipos y cuáles son nuestras herramientas o qué tenemos que considerar para esas tres decisiones. ¿Qué es? TRR, retorno, estructura de financiamiento y deuda y cuánto efectivo en definitiva tengo que devolver o cómo elegir la forma de devolver efectivo, precisamente. Son elementos que tienen que ver con las decisiones de inversión, las decisiones de financiamiento y las decisiones sobre dividendos. Generalmente, chicos, las decisiones sobre dividendos son las más restrictivas
esto lo digo por experiencia, son las más restrictivas por obvias razones. Pero estas son entonces mis reglas que tienen que ver, que son las que hemos aplicado hasta el día de hoy, con distintas formas, utilizando TRR para la VPN, utilizando TIR para comparar o utilizando, yo qué sé, el tema de el criterio de la payback rule o la que ustedes consideren necesario, porque hay distintas para poder usar. Bien, ¿cuáles son los factores ahora, las condiciones, regulaciones, entorno que generan? Bueno, en la firma tenemos el tema de las operaciones normales, políticas de inversión, financiamiento, dividendos, todo eso es lo que está en los factores de la firma, ¿sí? Eso tiene que ver con que justamente en que lo que tengo es tasa de interés, o sea, en los inversores están las consideraciones particulares de los mismos, las tasas de interés que están en el mercado y la actitud hacia el riesgo que es independiente de cada uno. Es lo que yo les decía hace un rato. La TRR no es lineal y no es igual para Vero que para Melé, por ejemplo. ¿Y por qué no son iguales para Vero que para Melé? Y bueno, porque la consideración o la actitud hacia el riesgo de Vero y de Melé son diferentes o de Sergio con Mateo. Son diferentes, no hay vuelta, no tenemos por qué tener la misma. Los factores, estos factores, ¿sí? Lo que nos generan, el tema de las operaciones, el tema, y si fuera una maestría, verían cómo incide el mix entre activos, perdón, entre costos fijos y costos variables, ¿sí? Lo que se llama el leverage operativo, digo, tendrían características extraordinarias para demostrar determinadas cosas. ¿Y eso qué es lo que no me condiciona? Me condiciona esto, el cash flow one, cash flow two, o sea, el numerador, mientras que estos elementos me condicionan el denominador. Conceptos previos para la evaluación de inversiones, entonces. Tenemos 6 elementos. El modelo básico de evaluación, que es el que ya conocen. Valor de activos financieros, el valor presente de los flujos de fondos que se pueden generar durante un periodo relevante. O sea, el valor en momento cero es la sumatoria desde F igual 1 a T de J igual 1 a T de F sub J 1 más K. Este es el que usamos para las acciones, ¿o me equivoco? O el que usamos para cualquiera de los elementos que hemos tomado hasta ahora, es este. El valor del bono de descuento. ¿Qué es un valor de bono de descuento? Descuento puro. Es el strip. Son los strips. Ustedes los van a conocer como bonos cupón cero o como strips. Ese, Daniel, perdóname. Sí. El primero modelo básico de evaluación es el BAN, lo que está hablando ahí, el BPN, ¿no? El primer modelo básico de lo que está hablando es, de alguna manera, el valor cero vendría a ser. En realidad el BAN, o sea, la TIR la que hace que el BAN sea igual a cero. O sea, acá lo que pones es la tasa que está rigiendo en el mercado y vas a tener el valor cero, no es el BAN. Si vos hicieras esto, menos esto, más esto, te va a dar el BAN. ¿Cuánto va a dar eso? Cero. Sí, el valor presente neto. ¿Qué es esta acá que está acá abajo, chicos? ¿Qué es la acá? No es el valor presente neto, va a dar cero, justamente. Esto no es valor presente neto, esto es valor de un flujo. Es el valor presente de un flujo, pero no es el valor presente neto porque vos el momento cero no lo estás restando, Gonzalo. Lo que estás poniendo acá es una tasa de retorno. ¿Qué es esta tasa de retorno que vas a poner acá? El RR sería. En realidad es el mercado, es el TRR del mercado. El modelo de evaluación lo que te dice es que vos ahí pones la TRR del mercado. ¿Y quién determina eso? Eso lo determina el mercado para cada uno de los vencimientos, esa curva de mercado, la que nos establece cómo es que es la tasa, vamos a decir, que el mercado quiere para ese riesgo, para cada vencimiento. ¿Alguna vez viste una curva? Déjenme buscar una curva. Esto es lo que me está diciendo. A ver si los puedo mostrar.
Miren esto. Esto que ustedes están viendo acá es la curva de la Bolsa Electrónica de Valores de curva de Uruguay en unidades previsionales. Y lo que están viendo acá es precisamente con base 31, cuál es el precio, o sea, cuál es el retorno en unidades previsionales, cuál es el retorno. ¿Puede bajar? Ahí va, ahí va. ¿Sí? De la curva para cada periodo. Por ejemplo, para 5 años, ustedes tienen acá el 0.2922. Para 6 años, 0.6755. Vieron que tiene esta forma la curva, ¿verdad? ¿Y esto qué significa? De que a 25 años paga 2.21 y paga 2.1567 a 30 años. Paga menos que a 25 años. Probablemente, digo, no hoy significa que, o que esté poco líquido o alguna razón que está haciendo de que 30 años esté por debajo de 25. El precio por la liquidez, en realidad, 2.2136, 2.2256, 20 años. Pues esto no significa que sea óptimo. Fíjense por acá como la curva, como hasta 10 años, es creciente en forma casi lineal. Y acá empieza a tener una derivada segunda negativa. Tiene la derivada primera positiva y la derivada segunda negativa. Y acá la derivada primera ya se vuelve negativa. Esto es una curva. Esto es una curva por plazo. Sí, ahí tiene un punto máximo, profe. Acá. ¿Estos son bonos del Tesoro uruguayo? Esto Ahí, ¿no? es la curva de bonos previsionales, en unidades previsionales. Es una unidad que operan muy pocos en Uruguay. Pero acá tenemos todas las que ustedes quieran, miren. Ustedes podemos elegir la curva que quieran. Curvas y vectores de precio. Curvas y vectores de precio, ¿sí? Y tienen la curva en unidades indexadas, por ejemplo. Esta es la curva en unidades indexadas. A 3 años estábamos hablando de .11, .1192. Ese es el valor, digamos. Pero ahí pasa lo mismo, al final paga menos que. Sí, a los es 30 curioso, paga. es correcto, pero es muy curioso, pero sí es cierto. ¿Qué es lo que te está tirando ahí, Daniel? Si vos compras, que el mercado estima, el mercado hoy, de acuerdo a los precios de mercado que existen, si vos compras, o el 31 de marzo en realidad, los precios de mercado que existían el 31 de marzo, si tú compras un bono del Tesoro en unidades indexadas, ¿sí? Con vencimiento 20 años, la curva te indica que te va a pagar 2.9444, va a ser tu retorno en unidades indexadas. Si tú lo compras a un poquito más, lo estás comprando más barato, y si lo compras un poquito menos, estás comprando un poquito más caro. Vos sabés que lo que encuentres va a estar todo dentro de este rango, supuestamente, la curva. Lo que está por acá, por arriba o por abajo, es lo que está desarbitrado, ¿sí? Es lo que está desarbitrado. Si hay algo desarbitrado, yo lo que debería hacer es venderme el caro y comprarme el barato. Me tengo que vender el caro y me compro el barato. Bien. ¿Sí? ¿Y eso qué va a hacer? Entiende que la curva, una lógica también de cuanto más años, más riesgo, más riesgoso y más va a pagar. Sí. Que ahí como que se estabiliza. Como que ya a partir de los 20 años la estadística no como que no pareciera que no. Sí, pero no ojo sé, con eso. no Ojo con eso. Ojo con esa lógica. Sí. Hay 4 razones. Capaz que el programa que tienen acá, digo, capaz que no pueden medir una estadística a 40 años, por eso la recta se hace No más puede medir línea. no puede medir una estadística a 40 años porque no hay valores a 40 años, si no podrían medir. Por eso mismo, por eso creo yo que pareciera que se hace más estable, porque es como que no. O sea, No es eso.
No, no es eso. Tiene que ver con que el mercado está predispuesto a invertir en 20 y 25 años a determinada tasa y exige para los 20 años donde hay una localización, una distribución superior, seguramente una tasa superior hoy, en función de los valores que tiene, de lo que es una tasa de 25 o una tasa de 30 años. Es eso. Es casi imperceptible, pero es cierto. Sucede de esa forma en este momento. Y estos valores, no, estos valores surgen de los últimos valores que fueron operados en el mercado. Esta es la curva, lo que no digo, pero esta curva se compone en función de las operaciones que se hacen en el mercado. O sea, es el mercado, el soberano, que determina que esto suceda de esta forma. Esta, si yo tuviera que tomar una TRR, ahora sí, si yo les mostrara esto y les dijera que hay que hacer una evaluación para dentro de 20 años el precio, ustedes la TRR que deberían poner sería 2.9444. Y si yo les dijera, al revés, les diera los datos para que ustedes calcularan la TIR y diera por encima de 2.9444, significa que el precio está por debajo de la curva y por lo tanto es bueno comprar probablemente en ese precio. No sería una conclusión válida, definitiva, pero es una de las razones para poder comprar. En cambio, si yo les dijera que el retorno está en 2.90, 2.91, o ustedes les dan en el ejercicio 2.90, 2.91, la conclusión de ustedes debería ser exactamente la contraria, está por encima de la curva. Es un precio que está por encima de la curva. Yo estoy dispuesto a comprar a... ¿Y cuál es el precio que está en la curva? Y habría que hacer el valor presente neto para precisamente, ahí sí, el valor cero. ¿Y cómo haces el valor cero? De esta forma, justamente. En la primera volvemos, ahora sí, damos la vuelta, como hicimos hoy, a esto, al modelo básico de evaluación, que es lo que estábamos viendo recién. ¿Qué es 2.94? Es K. ¿Se entiende, chicos? Si no entendemos eso, estamos jodidos, en serio. Y lo que yo les decía es, bueno, el modelo de un cupón cero. ¿Y qué es un cupón cero? Un cupón cero es algo que no paga flujo caja, no tiene cupón. ¿Sí? Este es el modelo con un cupón. Este es el cupón y este es el valor nominal final. Este es el valor cero del cupón más valor nominal final. Esto fue lo que hicimos en el set 1, chicos. ¿Se acuerdan cuando al final poníamos 100 más el último cupón? 100 más el último cupón. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Bueno, justamente, este es el modelo que usamos. ¿No? Esto lo tenemos que saber al revés y derecho. Y el strip, ¿por qué se llama strip? Pregunta de parcial. Y se llama strip precisamente por eso, porque en realidad nacen de bonos con cupón. Y lo que hizo alguien es que cuando planteó la fórmula dijo, ups, cortó acá. Esto, que es el principal, tiene un valor diferente del cupón. ¿Qué es lo que tiene un valor diferente? El K. ¡Wow! ¡Qué momento! ¿Por qué? Porque la estructura de precios que ustedes vieron en la curva muestra que el K en el momento T, la TRR para el momento T del valor nominal final es diferente a cada uno de los flujos que yo tengo, que evidentemente son diferentes en la evaluación de lo que estoy tomando. Ustedes lo están viendo en ese momento. Si ven esa gráfica, lo están viendo de esa forma. Abstragan la gráfica, o sea, pónganle valor mental a la gráfica en un mercado. Y bueno, durante la década del 60, ¿sí? Alguien como nosotros que estaba observando esa gráfica dijo, bueno, yo puedo separar, porque si esto tiene un valor K diferente a esto, de alguna manera yo podría hacer un corte acá y darle un valor presente a esto, y prestar el valor presente por un lado y hacer flujo de caja para poder quedarme con plata. Fue brillante. Y ahí fue que a alguien se le ocurrió en una empresa de esas muy grandes, como puede ser JP Morgan, creo que fue, no me acuerdo si fue esa o fue... bueno, no importa. Hizo un strip, por eso se llaman strips. Ustedes lo van a ver como strips, stripear, desnudar. Le sacó los cupones al bono principal y por un lado vendió el bono principal y por otro lado los cupones. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Me imagino que sí. Solo para dejar en claro, porque sí. Creo que entendí esto. O sea, este instrumento lo que hace es, por un lado, los cupones
Y por el otro lado, todo el interés que debo pagar. Porque acá es diferente, exacto. O sea, cuando vos ves un cupón cero, vos evaluás esto con el bono cupón cero, pero si vos mirás esta gráfica y la mirás firme, te vas a dar cuenta que es igual a esto. Y es lo que nosotros utilizamos, tanto para bono cupón cero como para un bono con cupón común. Bueno, cuando yo te digo un bono con cupón, vos tenés los cupones, o sea, cada uno de los pagos que vas a tener, valores que tienen un valor nominal muy alto, como pueden ser los bonos del tesoro, los norteamericanos, los treasuries, dice, ¿qué pasa si yo hago una emisión, o sea, compro toda la estructura y la separo, hago un strip? ¿Por qué? Porque alguna parte de estas estructuras están desarbitradas y lo corto. Y así nace el bono cupón cero de los Estados Unidos. Ahora, ¿para qué se usa esto que está tan bueno? Y esto se puede usar incluso para securitizar deudas. En una época se utilizaba mucho para securitizar deudas. Imagínense, con tasas del 4, 5 y 6%, un bono de 15, 20 años es un muy buen recurso. Con tasas del 0% estás pagando casi lo mismo hoy que lo que estarías pagando mañana. No tiene sentido. Tiene que ver con la tasa de interés, con la oportunidad que nos brinda esa tasa de interés tan espectacular. Pero, ¿entendieron la estructura? ¿Entendieron que es lo mismo de lo que estamos hablando? Que una cosa es no voy a decir un derivado del otro, pero sí es una añadidura de lo otro, y que está en nuestra decisión en comprender que no necesariamente los precios tienen que ser los mismos, o la TRR tiene que ser los mismos en ambos términos de la ecuación. El cuarto elemento que utilizamos es el Yield to Maturity. El Yield to Maturity, ITM, es el rendimiento del vencimiento. Dicho de otra forma, la TIR. Esa es la TIR. Justamente, es el rendimiento de instrumento al vencimiento. Que es lo que hace que, o sea, menos B0 más todo esto. Menos B0 más esto es igual TIR. Y los bonos perpetuos rinden un interés periódico. Me interesaría que me dijeran, ya que estuvieron leyendo, porque yo se los di en el material que les dije que había que leer en la primera clase, no en esta. ¿Se acuerdan? Un material de ¿qué instrumento hay que ustedes conozcan, que lo dice clarito, ahí, que son perpetuos? Romina, ¿estás ahí? ¿Qué más? ¿Qué? ¿Quién sacó a los perros? Ah, los tengo acá enfrente, esos dos perros. Digo, cualquier día aparecen uno colgado y el otro empalado. Porque no saben lo que es de madrugada, no saben lo que es. Si pasa alguien, se ponen histéricos. Profe, ¿no había cierta emisión de deuda de países que era bono perpetuo? Sí, es correcto. Hubo algunos bonos perpetuos en alguna emisión de deuda de alguno, o bonos que parecían como si fueran bonos perpetuos. Argentina sacó una emisión a 100 años. ¿Se acuerdan de una emisión a 100 años que salió hace como... ¿A 100 años y qué pagaban? Sí. ¿Intereses que anuales o...? Anuales o semestrales, no sé, digo, si te pagan, Sí, porque sí, digo, sí. Argentina está en situación de pagos desde hace 3 años, ¿no? Ya, No sabe vivir de otra manera, profe. Profe, no está sabía. en situación de pago desde que nuestros abuelos tenían nuestra edad, así de sencillo. Sí, sencillito, es cierto. Comentario de eso que estás diciendo. Sin ofender a nadie ni decir nada despectivo, que quede claro. No, porque ahora, acciones preferidas, chicos, las prefers. Acuérdense de las acciones preferidas. Acciones preferidas. ¿Qué son las acciones preferidas, profe? Bien, la definición de las mismas como tal es que son acciones que tienen características frente a la liquidación, tienen preferencia, en la liquidación tienen preferencia a las acciones ordinarias. Eso es lo que significa una acción preferida. Ahora, en los Estados Unidos y en Europa hay algo que se llama prefers como activo, que tiene trading en el mercado de acciones de preferidas,
que tiene precio de eje básico $25 por cada una, o sea, el valor subyacente es 25. ¿Y por qué es 25? Porque las acciones pagan dividendos quarterly, trimestralmente, o sea que pagan 4 veces al año. Si ustedes hacen 25 por 4, les va a dar 100 de valor nominal, es como si fuera un bono. Por eso cada acción preferida tiene un precio eje de 25. Y las acciones preferidas no tienen vencimiento, son perpetuas, son perennes en el tiempo. Y tienen un cupón asociado que son para financiamiento, pero también tienen algo que es importante, que es que generalmente son callables o son putables. Callables significa de que existen bajo determinadas fechas la posibilidad de que la empresa las llame. Y eso es lo que las hace tan complejas a veces cuando están muy cerca de la suba de tasas de interés. O sea, cuando hay un aumento en la tasa de interés, ¿sí? O cuando hay una baja en la tasa de interés. Cuando hay una baja en la tasa de interés y la tasa de interés baja muy por debajo de lo que es lo que está pagando la acción preferida, es normal que la llamen. ¿Qué significa que la llamen? Que la rescaten, porque me voy a endeudar nuevamente una tasa menor. No tiene sentido pagar una tasa alta cuando estoy haciendo eso. ¿Sí? A ver si quedó claro. Las callables, ¿qué significan? ¿Qué son? Llamables. Callable es algo que es llamable. O sea, tiene el derecho, no la obligación, el emisor de llamarlo a su entrega, a su redemption, a su liquidación. Le puedo decir al inversor, devolvémela porque no te la. Y que te voy a devolver la plata que me prestaste. Es eso. Y putable es la inversa, es el derecho, no la obligación que tiene el tenedor del título para poder entregarla en determinadas fechas. ¿Qué significa eso? De que si yo entiendo de que esa acción no la quiero y no hay mercado, ejerzo el put de la acción y se la devuelvo al emisor. Dame la plata. Generalmente es más común en el caso de las acciones preferidas que sean callable. Acciones preferidas como instrumento financiero, entiéndase, las acciones preferidas son una forma, un recurso legal, ¿no? Indudablemente. Bien. ¿Qué más tenemos? Bueno, los bonos perpetuos y el valor de acción, que es el valor presente de los futuros dividendos que se espera generen en un tiempo infinito. Esto lo hicimos también. En el set 1 hicimos una evaluación de esto. Podemos ver 3 casos de acuerdos dividendos que no crecen, que crecen a una tasa constante, o un crecimiento diferencial de 2 o más tasas. Y nosotros hicimos de 2 de estos. Tasa constante durante una cantidad X de tiempo y después a una tasa en forma constante en el tiempo. A partir del 4.º año, ¿se acuerdan? Todo esto, estos 6 elementos, chicos, tienen que saberlos y comprender lo que acabamos de ver al revés del derecho. Ya esto es recontra repaso de cosas que ustedes vieron, pero las vieron aisladas muchas veces en la comprensión de lo que es esto. Los efectos de la tasa de interés sobre el valor de los bonos cupón cero es lo que yo les explicaba hace un rato. O sea, cuanto más tasa de interés tenga un valor cupón cero, ¿qué va a ser el precio? Lo va a hacer más. Entonces, por ejemplo, si vos tenés un bono cupón cero a 10 años de plazo, ¿sí? Cuanto más alta sea la tasa, el precio del bono va a ser menor. Entonces, ¿para qué se usaban? Imagínense, con tasas del 6, 7%, 8% anual, ¿sí? Imagínense que uno pone hoy, vamos a hacer la cuenta. Entonces, miren esto. Muchas veces los países o las deudas, sobre todo las deudas financieras, en los planes de refinanciación se han refinanciado de esta forma. Es la creación de un bono cupón cero, la creación de un bono cupón cero,
¿sí? Donde, fíjense, supónganse que la tasa está en entorno del 0.06, 6%, ¿sí? Y bueno, ¿cuánto es el valor presente neto? Para cada 100. 100, el valor presente, no valor presente neto, valor presente. 100 de, vamos a poner tiempo, 10 años. ¿Cuánto sería? Y bueno, el valor presente sería igual al valor nominal dividido más, abro paréntesis, 1 más la tasa, 6%, ¿sí? Al tiempo. $55.83%. ¿Qué significa? Que si yo pongo 55.83% de mi deuda, hoy compro este valor y se lo entrego al banco, yo garantizo el 100% de mi deuda a 10 años. En el año 99, 2000, en el 2000, 2001, ahí, cuando estábamos en la crisis argentina, una de las cosas que a mí me mandaron fue hacer un strip, crear un bono cupón cero, ¿sí? A una determinada tasa. Era imposible casi hacerlo, porque la tasa estaba muy alta. O sea, en aquel entonces el presidente de la República había dicho públicamente la tasa en su discurso, en su conferencia de prensa, y bueno, nos obligaban a todos a que estuviéramos a la tasa que el presidente había dicho. No era que el presidente se había equivocado, digo, era que nosotros teníamos que hacer lo que el presidente se había equivocado, había que reproducirlo. Yo estuve trabajando 15 días en eso y encontré la fórmula para poder hacerlo. El problema era el riesgo, obviamente, de hacerlo porque había que comprar un bono y hacer el strip del bono. O sea, el bono tenía cupón, pero yo para poder lograr esto para mis clientes y vendérselo a mis clientes para que pudieran securitizar sus deudas, las deudas del agro, las deudas del campo, bueno, había que hacer toda una ingeniería. Comprando un previsional que tuviera más de 10 años en aquel momento. Imagínense el efecto de la tasa. Cuanto más alta es la tasa, 0.07, miren cómo cambia. Con el 50%, 0.08. O 0.06, pero en el plazo. Si vos comprás a 20 años o a 21 años, como yo compré deuda americana, a tasa del 6, pagábamos el 29% y securitizábamos por 20 años la deuda que teníamos con el 30% de la deuda. Esto es lo que una consulta, Daniel, yo no entendí bien, más o menos entendí. El bono cupón cero era, la característica era que no pagaba, no tiene cupón. ¿qué? No pagaba intereses. No paga intereses, no tiene cupón. No paga intereses. No tiene cupón. Y entonces ahí vos ponés el valor presente, el valor nominal es 100, el del bono cupones. Siempre el valor nominal es 100 de algo. Imagínate que vos ponés a 21 años, que vos ponés a 21 años a una tasa del 6%, la tasa es la tasa de... El mercado establece, lo que el mercado establezca, y vos vas a pagar hoy 29.4154 por cada $100 valor nominal, ¿sí? A una tasa del 6%, y cuando en 21 años vas a recibir, ¿cuánto? 100. 100. Si haces si vos hicieras 29,4115 por 1,06 elevado a la 10, a la 21, ¿cuánto te va a dar? 100. Siempre te tiene que dar 100, ¿no? 100, siempre. A ver, esto es la base, ¿no? O sea, la base. Sí. 100% de algo. Es el 100% de algo. Acuérdense de trabajar en 100, o sea, en el porcentaje de algo. Es lo que estamos hablando, ¿no? El 100% de algo. Mi precio es siempre el vencimiento del 100% de algo. De algo. Pero lo más importante de esto, aparte de comprender lo que estamos viendo, que es muy, pero muy importante, es esto, ¿no? O sea, nómina. esto. Entender
entender estos 6 elementos. Entender estos 6 elementos. Es como el broche de todo lo que hiciste durante toda tu carrera en finanzas, comprender estos 6 elementos. ¿Qué hacen cada uno? Este es el efecto, lo que yo les mostraba precisamente recién, digo, ¿y por qué se usa el bono cupón cero? ¿Sí? ¿Y para qué se usa el bono cupón cero? Y esto es lo que hacíamos en realidad, ¿no? O sea, el proceso para empleado para las decisiones de inversión, ¿sí? Que pueden ser para reemplazo de equipamientos, para expansión, para seguridad o medioambientales, lo que ustedes quieran. Y las etapas son la idea, buscar oportunidades de inversión, estimar los flujos de caja, evaluar el riesgo del proyecto, determinar el costo de capital de trabajo del proyecto. Miren, determinar el costo de capital de trabajo del proyecto. Perdón, chicos, no sé si se dan cuenta de lo importante de lo que era capital de trabajo siempre. Siempre, en serio, siempre. Sí, ahí cuando pones allí generar ideas, me retrotraes al primer parcial de proyectos, ¿no? Que era eso, ¿no? La parte de. Sí, exacto. La etapa 1 de Zapaga y Zapaga. Después Tomar decisiones sobre la inversión o no y realizar el seguimiento, ¿sí? Post auditoría. Chicos, realmente estamos viendo cómo se junta todo en este momento. Bueno, las decisiones de inversión y son los criterios que nosotros usamos. Nosotros usamos estos 3 criterios. Ahora sí, en las decisiones de budgeting, nosotros usamos estos 3 criterios. ¿Cuáles eran? Ahora sí, Gonzalo, net present value. Ojo que lo otro es valor, no es net present value. Son cosas diferentes. El net present value justamente lo que dice consiste en la maximización de la riqueza de los accionistas que resultaría en incremento de los precios de las acciones. Considera magnitud y momento de los cash flows, indica si un proyecto resultará en función de STRR. Para algunos puede resultar complicado trabajar con el retorno en pesos en vez de en porcentaje. Bueno, esto es lo que tiene que ver con la calidad del NPV. Daniel, ¿no sería lo otro no sería el precio presente? Pagar, es el valor en el momento, sí, es el valor en el determinado momento, es el precio o valor, depende. Sí, porque si estamos hablando de un bono, tenemos el valor nominal y el valor presente, pero el valor presente es el precio. Gonzalo, importante. El precio es una magnitud que vos observable. Está en el mercado. Sí. El precio es una magnitud observable. Sí. El valor es una magnitud que depende de una serie de variables y que se compara con el precio. Eso fue lo que vos hiciste en el set 1. En el set 1 a vos te decía, invierte o no invierte, y te decía, invierte o no invierte de función de qué. Y bueno, digo, si vos tenías el valor el precio de la acción tenía que ser mucho más bajo, si vos te acordás. Entonces nuestra decisión era, no invertimos. ¿Y por qué no invertimos? Porque la acción es carísima. El precio es caro, el valor es menor. Ojo con... Yo sé qué es lo que estás diciendo, pero expresémonos, por favor, en esta clase correctamente, en los términos de lo que estamos tratando de lograr, que es todo adentro de la coctelera. TIR, o Yield to Maturity. ITM es lo mismo que TIR. ¿Sí? Personas se sienten cómodas con usar la TIR. Generalmente es cierto. Todo el mundo habla de TIR. Ustedes, antes de mi clase, siempre hablaban de TIR. ¿Sí? Considera la magnitud y momento de los cash flow, evidentemente, porque no es lo mismo 50, 50, 50, 50, 100 que 100, 50, 50, 50, 50. La TIR es diferente. Aunque sumen lo mismo, la TIR es diferente. Pero ¿cuál es el problema que tiene justamente la TIR? Y esta es la pregunta siempre del parcial o examen de proyectos. Las desventajas son múltiples TIR para proyectos con flujos no convencionales. Asume que los flujos se reinvierten en la TIR y no en la TRR, importante para proyectos excluyentes. Y ahora vamos a ver el tema de los proyectos excluyentes. Justamente, ahora vamos a ver proyectos puntualmente excluyentes, que es el ejercicio 3 del set 2. Tiene que ver con esto que estamos viendo ahora. Y la payback, que provee una indicación del riesgo y liquidez del proyecto. ¿Cuál es el tema que provee? Provee el tiempo, provee el plazo. De alguna manera me provee el plazo. Y bueno,
¿Cuál es el problema de las desventajas? Puede ignorar, no necesariamente, si es dinámica, no ignora el valor tiempo del dinero, ignora los flujos de caja posteriores al periodo de repago, eso es lo que yo siempre les he dicho, no es medida de rentabilidad, no hay un criterio Una objetivo consulta, para comparar. Daniel, ¿cuál era el ejemplo de flujo no convencional? Un flujo no convencional son flujos que tienen distintas alternativas en función de las formas en las cuales están planteados. O sea, digo, por de encima de determinado nivel, o sea, son flujos que tienen que ver con cambios no lineales en sus parámetros, y por lo tanto, si el flujo está por encima de un determinado nivel, el flujo en sí mismo va a tener un valor, o sea, el flujo no va a crecer o de crecer en forma lineal con el cambio de los parámetros, sino que va a producirse saltos importantes del flujo según el momento en el que estemos. Un caso muy claro de esto tiene que ver, por ejemplo, con las exoneraciones fiscales, para dar un ejemplo. O sea, cuando vos tenés una exoneración fiscal de un determinado plazo, si tu flujo está dentro de determinado rango, tu flujo va a ser lineal dentro de determinado rango porque tenés la exoneración, pero basta que cambie para que vos tengas un flujo totalmente diferente y por lo tanto un riesgo diferente. Porque ¿cuál es tu riesgo? Obtener ese valor. Tu riesgo es obtener ese valor. Por eso son flujos no corrientes. Bueno, acá este es un ejercicio bien fácil, donde ustedes tienen una inversión A, una inversión B, con una vida útil de 10 años. ¿Quedó claro lo anterior? Perdón, digo, yo pasé pensando que quedó claro. ¿Quedó claro lo anterior? Sí, claro, las condiciones. Pero lo vamos a ver ahora, o sea, porque tenemos múltiples TIR o sea, la TIR no es única, ¿sí? Tenemos elementos con diferentes TIRs. Y bueno, justamente, ¿no? Acá tenemos una inversión A, vida útil 10 años, año 1 de 2, las ventas son 18 y los costos sin depreciación, o sea, sin amortizaciones son 5, o sea que nos queda un neto de 13. Y después nos queda un neto de 21 menos 7 son 14. Y hay que invertir 40. O sea que, ¿cuál sería el flujo? Sería menos 40, ¿sí? Y sería 13, 13 y 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14 el último flujo. Y inversión 10 años sería 15 menos 4 y medio, sería algo así como 11, 10 y medio, 10 y medio, 10 y medio, 10 y medio, todos los 10 años invertimos 30. La tasa de impuestos es 25%, habría que hacerle para calcular el neto, y la TRR 15%. Si hacemos eso, nos pasa esto. Que el proyecto A, tal como está armado, para una tasa de retorno requerida por debajo de un determinado nivel, es preferido al proyecto B. Pero para otras tasas de retorno requeridas, el proyecto B es preferido al proyecto A. ¿Cuál elegís? Y depende de la tasa de retorno. Claro, o sea, primero que nada, son proyectos independientes, ¿sí? Y son mutuamente, lo que se llama, son proyectos excluyentes entre sí, mutuamente excluyentes. Ustedes ya lo vieron, la tasa de Fisher es la que determina la TIR correspondiente a la diferencia de los flujos de caja. Y por lo tanto, esa es la TIR de corte, o sea, por encima de esa y por debajo de esa. Los proyectos, los que tienen diferencias de escala, o sea, con menores inversiones iniciales, liberan fondos en T0, es más, o sea, gasto menos en T0, ¿sí? Y cuanto mayor sea el costo de oportunidad, más valiosos son los fondos, justamente. Cuanto más alto sea el costo de oportunidad y más libero en T0, esos proyectos son preferidos a los otros, parece. Y las diferencias en tiempo, ¿no? De los flujos de caja, lo que yo les decía, no es lo mismo 100, 50, 50, 50 que 50, 50, 50, 100. ¿Sí? El criterio a seguir en estas situaciones es precisamente el valor presente neto, pues la supuesta reinversión de la TRR. Lo otro que yo utilizo muchas veces tiene que ver con el cociente entre, ¿se acuerdan? El cociente
en el plazo que estoy utilizando entre lo que es el valor presente neto y el costo de inversión. ¿Preguntas? Profe, a mí me queda una duda de todo este cálculo. O sea, si nos tocara un ejemplo real que nos va a tocar, tenemos que tomar los dos casos de inversión, calcularlos por separado y después compararlos para ver cómo queda el resultado, a ver cuál sería el más conveniente. En realidad, ¿por qué no usas la TIR para elegir A o elegir B? Vos no usas la TIR para elegir A o para elegir B porque la TIR tiene que estar asociada al riesgo. O sea, en este caso que te estoy mostrando, el proyecto B tiene una TIR mayor que el proyecto A, pero no necesariamente tiene menor riesgo. Por lo tanto, la relación retorno-riesgo no la estamos comparando en este caso. Pero si vos comparás el Net Present Value, en la TRR sí está incorporando esta situación. Por lo tanto, vos podés elegir según la TRR que vos entiendas que es hábil para este proyecto, vos elegir el proyecto A o el proyecto B. Eso es lo que deberías hacer. ¿Se entendió? Sí, el ejercicio 3 es esto, Mateo. Exactamente el ejercicio 3 del set 2 es esto. Estamos todos... Me falta Quiroga, Romina. Me faltan dos en realidad. Me falta Florencia. A ver. Tiene una consulta. ¿Esta diapositiva la mandaste? ¿Las Están habíamos colgadas, mandado ya? están colgadas hace 2 meses, por lo menos, Gonzalo, en serio. Me falta Florencia y me falta Romina. Vos me preguntaste, la misma me lo estás preguntando cada clase, en serio. Está todo colgado, Gonzalo, en serio. Yo lo único que te pido es que vos entres. Conmigo ya tenés tiempo trabajando. Sabes que yo voy toda la plataforma. Y si me equivoco, tengo a Mateo que me llama enseguida al orden y me dice, loco, ya sabes lo que tenés que hacer, ¿no? Digo, por favor, colgá tal cosa porque no la colgaste. Pero así, tal cual, clarito, ¿no? O sea, digo. Si no descubro que uno de los archivos está en el sistema, me mando un mail y digo, mire, profe, yo lo busqué, no lo La encontré. misma clase o la clase siguiente, Gonzalo, tenemos a Mateo que me está informando, me está diciendo, mire, profe, que tal cosa no la hizo. ¿Tá? Pero ¿sabes por qué es eso, Gonzalo? Porque entran todas las clases a mirar lo que están haciendo. Es eso, nada más. Es eso. Bien. Los que están en la clase son los que están en la clase. Punto. Lo digo por las faltas, digo, después avísenle. Yo no había pasado la lista y no me avisaron que se habían ido. Salvo que tenga algo en el chat, pero no tengo nada en el chat tampoco. O sea, Profe, no tomen nota. dijo Sofía Vendel que se conecta de noche. Sí, Sofía ya me mandó, pero no me mandó pero Sofía fue flor de viva, porque no me mandó No me mandó. Por eso que yo les decía que no importa cuándo te conectes. Y si los dije lo de la noche. A las 10 de la mañana del mismo día vence el plazo. Porque yo ahora arranco a dar la solución con ustedes. Y es injusto que los que están en la noche tengan una ventaja operativa con respecto a ustedes, porque cualquiera de ustedes le puede pasar la solución de lo que va del práctico de ahora. ¿Me entienden? Dudas del práctico. Vamos a empezar al revés. No lo voy a hacer todo porque creo que es muy fácil, creo, los 3 ejercicios y no tenía sentido. Me gustaría saber cuáles les dieron problema, cuáles son las dudas que puedan tener. Me gustaría charlar de los... Yo le soy sincero, yo lo vi, por arrancarlo no lo pude arrancar porque estoy con el examen de tributaria y la verdad me comió toda la semana. Mauricio, está perfecto. El único problema que hay con esto es que el 20% de los puntos se van acá, ¿eh? Sí, yo ese turno se lo entregué realmente, porque esta vez como ahora se me arrimó el examen, no lo entregué. Lo pensaba hacer en estos días. Y aparte estuve con reforma en el trabajo y fue una semana compleja. Discúlpeme, pero... Igual, no te preocupes, igual con los otros se vas a salvar, que tranquilo. Yo no sabía que había que entregar los 3, yo pensé que era el primero y los otros 2 eran para otra parte, le pido disculpas.
No se aceptan tus disculpas. Tenés que ir. Set 2 es set 2. Set 2 es set 2. Y aparte, como vos me rompes a cada rato, yo te puedo decir eso con cariño. No te preocupes, Mateo, con todo cariño, amigo, te lo estoy diciendo. En serio, ¿Cómo te fue con el set 1? ¿Cómo te fue con el 1? No, o sea, con el 1 tuve mis diferencias entre lo que le entregué todo, corregí algunos errores. En la parte del 2 me quedaron varias dudas, o sea, yo tengo un par de preguntas para hacerle, pero... Hacelas. No, si le hago largo, el tema fue con las ventas de las maquinarias, o sea, yo no entendí en la primera parte del ejercicio cómo fue que armó el tema de maquinaria vieja, maquinaria nueva, porque yo tuve dudas armando todo y me entró un montón de dudas, la verdad. Mostrame lo que armaste. Está bien, le muestro. A ver, denme un segundo. ¿Alguien hizo el ejercicio 2 de lo que estamos acá? ¿Gonzalo, lo hiciste? Bien. Perdón, ¿todos tuvieron dudas de que el ejercicio 2 no iba? ¿Todos pensaban que iba el ejercicio 1? Sí, yo pensé que iba solo el 1, profe, yo te mandé solo el 1 también. Perdón. Sergio, ¿mandaste solo el 1? Sergio, ¿vos mandaste solo el 1? ¿También por la misma razón? Yo mandé el 1 y el 2. Pará, dame un segundito, Gonzalo. Sí. Está. Melé, ¿vos qué me mandaste? Yo mandé el que había hacer el flujo. Creo que era... Los 3 hay que hacer el flujo, Melé. pero el 2. Creo que es. No te acordás ni cuál hiciste. El van y la tierra. Los 3 hay que calcular. Bueno, está, el 2. El que dice, Mateo, que tiene dudas. La duda que me generó fue el IRAE, que decía que era 100% deducible de toda la máquina. Y tal, no, eso me generó dudas. Eso fue lo que yo comenté la clase pasada, me habían preguntado. Yo le dije, miren, eso es un tecnicismo, pongan el supuesto que ustedes quieran en realidad. Es válido cualquier cosa que sea racional dentro de esto. En este caso lo que hacemos es exonerarla toda. Mateo, proyectá vos, a ver, dale, perdón, entonces. Yo lo hago. A ver, ¿me permite compartir pantalla? Sí, dame un segundito, por favor. Gonza, te mandé un mensaje por privado. ¿Sí? Gracias. Te mandé un mensaje por privado, tenía una duda. Ok, sí, buenas. Sí. Después te paso mi mail. Dame tu... Te mando mi mail ahora. Dale, escríbemelo. Está bien, ya te mandé. Profe, avíseme cuando pueda. Ahora, dale. Está bien. Bueno. Gracias, profe. A ver, vamos a hacer un poco de ingeniería china porque esto es un desastre. Por donde se lo mire, esto es un desastre. Yo lo primero que hice fue el cálculo de los ingresos tomando en cuenta el tema de la máquina. La primera cosa que se me vino a la cabeza fue que, claro, el tema de la máquina, yo entendía que la máquina nueva iba a ir aumentando unidades con el tiempo. O sea, iba a ir aumentando de a 1000 unidades cada año. Y que la máquina vieja iba a parar en el momento en que llegara a 12.000 unidades por año. Y tendría un precio de 100. Yo, el precio quedó en 100 en la máquina vieja, en la nueva 92. La duda que me había entrado era si estaba bien esta cuenta de máquina nueva contra vieja, porque a mí me entró la duda. Yo la hice para tener claro si estaba errado o no, o a ver si venía a tomar este cálculo. Estoy leyendo la letra contigo ahora. A ver qué entendemos todos. Yo entendí que la máquina vieja hacía 9.000 unidades. Exactamente. Yo entendí lo mismo que Mateo. Vos entendiste lo mismo que Mateo. Lo mismo, claro, porque decía 9.000 unidades actuales. O sea, yo el actual lo tomé como momento cero, vamos a decir así, y el primer año ya 10.000, el segundo año 11.000, así hasta 12.000, que es la máquina vieja, que es la capacidad que tiene. Bien, una empresa de transporte desea, estamos hablando del ejercicio, ¿cuál? ¿El 1? El ejercicio 1. Ahora sí, porque yo decía, como dijeron el 2,
Ejercicio 1, bien clarito. La empresa Magic Inc. estudia la posibilidad de sustituir el equipo industrial, lo que permitiría disminuir sus costos y ampliar a 15.000 unidades su capacidad de producción. O sea, la capacidad de producción final de esta nueva empresa va a ser 15.000 unidades. No significa que las vayamos a tener, porque si ustedes observan qué es lo que planificamos vender 10, 11, 12, 13 y 14. Pero dice que ahora es de 12.000 unidades anuales la producción. O sea, yo podría producir hasta 12.000 unidades anuales ahora. Y de hecho, eso era, si todos ustedes hubieran hecho el ejercicio, un poco lo que venía. O sea, lo que venía en la prueba de hoy era decir, bueno, ¿qué pasa si en realidad yo no compro la máquina, no hago la ingeniería y aumento la producción a 12.000 unidades paulatinamente de la forma que va llegando? O sea, ¿cuándo llego yo? Yo llego en el año 3. Yo tengo que invertir para poder producir 13 en el último momento del año 3. ¿Es correcto o no es correcto esto? Claro, ahora entendí lo que usted me está diciendo, que para aumentar el nivel de cantidades yo tendría que comprar la máquina en el año 3. O sea, pará. Eso no es lo que dice el ejercicio. Eso es lo que yo les hubiera preguntado, ¿sí? Como ejercicio alternativo. O sea, no lo hice, pero como ejercicio alternativo el ejercicio que está planteado es, en el momento 0, hoy, que tenemos 3 años ya de la máquina, ¿sí? Tenemos 3 años ya de amortizadas las máquinas. Me quedan 2 años por amortizar, por lo tanto tengo un valor todavía de lo que, en función de lo que yo ya pagué y ya me dice, de X. Y eso es lo que voy a tener que comparar con el valor que tenía para poder ver si tengo una ganancia o una pérdida fiscal a los efectos en realidad es un pedazo de ganancia, creo que era, si no me acuerdo importante, digo, de esto, que ahora me fijo. Ahora nos fijamos. Eso por un lado, que tenemos que entender eso. Lo segundo es, yo tengo 2 elementos acá. Tengo por lo que estoy produciendo ahora, que ustedes dijeron y que está correcto. Ustedes producen 9.000 unidades hoy. Hoy la empresa produce 9.000 unidades, pero podría producir hasta 12.000 unidades. Y la ingeniería que ustedes están haciendo precisamente es una ingeniería para llevar hasta 14.000 unidades, una empresa que va a poder producir hasta 15, pero con mejores rendimientos, porque la máquina es más eficiente, o sea, la nueva tecnología es más eficiente. Y por eso bajan los costos variables. Eso es lo que tenemos que entender. Cómo pasaba de una forma y cómo pasaba de la otra, es una pregunta que no está puesta en este ejercicio. Lo único que está puesto en este momento es, con proyecto o sin proyecto, lo que está actualmente. Entonces, lo que tenemos que hacer es, permiso, te voy a sacar yo ahora y voy a poner yo, Mateo, no permiso. Está bien, no pasa nada. Voy a dejar de compartir. Está bien, yo voy a sacar fotos porque me volví loco haciendo el ejercicio y creo que pesa un par. Pero no saques fotos y yo voy a subir la solución, Mateo. No, Yo la verdad, Daniel, tuve muchos problemas con el tema de culpen del flujo de parte, creo que hay que hacer parte del inversionista, porque acá, además de un préstamo, dice que se financia 50% con fondos propios. La inversión de maquinaria y capital de trabajo dice como que la totalidad de esa inversión en maquinaria y capital de trabajo se financia 50% con fondos propios y 50% con un préstamo a 5 años, genera 15% anual de interés sobre saldo padero a fin de cada año. A partir de esos datos había que hacer, si no me equivoco, el flujo por parte, desde el punto de vista del inversionista, creo yo. Pero yo no supe hacerlo eso, porque ahí como además de un préstamo daba fondos propios, yo me entreveré mucho con eso y no supe hacer. Eso lo vemos ahora igual. Eso lo vemos ahora porque se pueden asumir distintas cosas. De hecho, la solución a mía la corté por los sanos. ¿Qué, Sergio, vos estabas diciendo algo? Vamos a ver eso, estoy de acuerdo. Claro. Otra cosa que me mareó. Yo, profe, también hice un incremental.
Lo que hay que hacer es eso. O sea, primero que nada, los flujos son todos incrementales, ¿no? Pero todos con proyecto a partir de qué es lo que pasaba si no tenía proyecto y si tenía el proyecto. O sea, las ventas hoy en unidades, tomando en unidades, son, a ver si está bien, si estamos de acuerdo, hoy vendemos 9.000 unidades y mañana estaríamos vendiendo 10, 11, 12, 13 y 14.000 unidades. Esto es lo que me dice el ejercicio. Y la diferencia de ventas tiene que ver básicamente con las ventas new, las nuevas ventas y el precio de las ventas new. O sea, las ventas nuevas y las ventas anteriores tienen precios diferentes y por lo tanto tengo un incremento en las ventas de 20.000, de 112, 204, 296 y 388. ¿Qué es esto? Esto es lo que yo gano en incremento del flujo de caja, el incremento que tengo de ventas. Después tengo los costos variables nuevos y los costos variables viejos, ¿sí? Que eran un X% del 40% y el 20% ahora de lo que sucede. Y acá tenemos el incremento de costos y por lo tanto el margen que tenemos, en este caso, es como se produce una baja, se suman. Por eso es que está bueno hacerlo de esta forma porque nos permite observar que en realidad nos permite poder poner en perspectiva el ahorro que se genera. Tenemos 196, 269. Esto es el incremento de mi flujo de cajas. Esto no significa que yo voy a cobrar 196. Esto significa que el incremento de hacer el proyecto en mi flujo de caja al año 1 sería 196 y 269,600 en el año 2. Y en el año 3, 343,200. Los costos fijos cambian también a partir de cuándo? A partir del año 4. Si no, acá no hay incremento en los costos fijos, se mantienen iguales. ¿Sí? Y el incremento en el EBITDA, en las ganancias, ¿sí? Antes de amortizaciones, sería la que estamos mencionando en este momento. Hasta acá, igual que cualquier otro ejercicio, ¿sí? No nos debería ofrecer ningún tipo de reparos. La amortización, acá es donde cambia un poco el ejercicio, porque la amortización nueva, durante los próximos 2 años, me toma en consideración el año, o sea, es diferente al año 3, 4 y 5. ¿Por qué? Porque en la amortización nueva, ¿sí? Yo tenía la amortización anterior, que tenía menos 100, menos 100, menos 100, menos 100 y menos 100. Porque amortizan 10 años las máquinas, ¿verdad? ¿Es correcto? Las máquinas amortizan 10 años. Y por el tiempo en el que estamos... No tiene valor residual, creo, la vieja. Ella tenía 5 amortizados, si no me equivoco, ¿no? Claro. Entonces, yo tengo un incremento en la amortización de 4 ahora, porque se vende la máquina y dejo de tenerla y tengo la amortización actual. Este sería el esquema nuevo de amortizaciones. Y después venía el tema del IRAE, que tengo la deducción del IRAE que podría llegar a tener, es más que el incremento de IRAE que yo tengo, y por lo tanto, eso es lo que yo establezco, y por lo tanto el IRAE queda en 0. Yo no tengo que pagar IRAE durante todos estos años porque lo que estoy comprando hace que mi IRAE sea negativo, ¿sí? Porque yo tengo un 60% de exoneración de... Ahí estás hablando de la deducción de IRAE en el nuevo, ¿no? Claro. Entonces hay un incremental de IRAE y deducción de... ¿Qué sucede allí? El IRAE está... en el viejo el IRAE en el año 1, ¿cuánto es que tenés que pagar? ¿Menos 50? Lo que pasa, digo, que vos tendrías que tener menos 50, menos 65 y menos 80, 800, que sí, esto que es lo que corresponde pagar de incremento. Este es el incremento de IRAE que vos tendrías que pagar, en función de que vos tenés un incremento. O sea, a ver, ustedes tienen un incremento en las ganancias y por lo tanto este incremento en las ganancias tenés que pagar un incremento en el IRAE. O sea, en función de ¿cuánto tenés que pagar? No sé, pero tenés que pagar un incremento. El incremento es de 50, de 65 y de 80. Eso es lo que te estoy diciendo. Sí.
En función de ese incremento tenés una deducción también. La deducción es mayor que el incremento. Por lo tanto, Va a no ser. pago. La deducción es mayor que el incremento, por lo tanto no pago. La deducción es mayor que el incremento, por lo tanto no pago. Acá se da al revés, la deducción es menor que el incremento y por lo tanto tengo que pagar la diferencia. Y ya no tengo deducción en el último año. Esto no me acuerdo por qué era, chicos. Yo habría que leerlo la letra, la verdad que no me acordaba ahora. Si tenemos alguna duda, después lo revisamos. ¿Qué cosa, profe? La deducción del IRAE, chicos, no me acuerdo. Yo sabía que eran los 3 primeros años, pero no me acuerdo por qué el año 5. Y el 40 en el siguiente año. Ah, ahí está, va iterando de esa forma, claro. Y me queda el último IRAE del millón. Exacto, está bien. Entonces 0, está bien. Ahora sí está correcto. Ahora entendí. Y bueno, tenemos el incremento entonces, la ganancia después de impuestos. A esto le hacemos la amortización, se la devolvemos. Y este sería el flujo, el incremento del flujo, 196, 269. Esto es un incremento del flujo del nuevo proyecto. Y la inversión, o sea, 960 es la inversión que nosotros tenemos en activo en este momento, la máquina. La venta en 150.000. La diferencia de IRAE que tengo percibida, porque tengo una pérdida, me parece que debía tener, ¿no? Si tengo un incremento de IRAE. Sí, teníamos una pérdida, sí. Correcto. Está hecho acá abajo igual. Yo lo tengo hecho acá abajo, permiso. Seguramente acá tenga abajo hecho el... Acá está. El valor contable 500 y el valor de mercado 150. Sí, claro, tengo una pérdida macha pérdida de 350. Esa pérdida, por lo tanto, tengo un ingreso IRAE en el año 0. ¿Correcto? Sí, es el ajuste de IRAE que hay que hacer allí. Exacto. Tenemos el ingreso entonces por venta, 150, cuando pudo haber sido 587, y después el ajuste de capital de trabajo en cada uno de los años, por el aumento de las ventas, ¿no? El incremento de capital de trabajo. Y bueno, tenemos la recuperación de activo fijo, que viene de la tabla de depreciaciones, la recuperación del capital de trabajo, y este es el flujo del proyecto. El incremento, o sea, yo tendría que poner 724 en el momento 0, de acuerdo a cómo estaba armado, y tendría estos flujos positivos hasta el vencimiento. En función de que nosotros habíamos puesto una tasa de retorno del 18%, tenemos un BAM positivo de 2,63, obviamente la TIR es mayor, que es lo que me está pidiendo, y bueno, por lo tanto, digo, acá termina de alguna manera el ejercicio. Y me habla de costo-beneficio. Tenemos el valor neto es 9,88, el valor es 9,88 del flujo a partir del momento 1, con una inversión de 724.500 a 1,36. Y acá viene el problema, lo que decíamos. Yo entendí una cosa, un segundo, ¿puedo hacerte una consulta, Daniel? Sí, señor. Yo entendí una cosa diferente ahí, donde pusiste el valor de recupero de la maquinaria, y me confundí mucho con la letra. La letra me pareció un poco complicada a mí. Me confundí un poco en esa parte. Ya, te voy a decir una cosa, Gonzalo, te voy a decir esto porque digo, sí, es importante. La letra es complicada, estoy 100% de acuerdo contigo. Pero imagínate cuando vos tengas que hacer un ejercicio vos, en la vida real, donde no te van a dar la letra, sino que te van a dar los elementos para que vos hagas la letra de esto. Sí, No, yo tengo una duda. Nadie te va a dar la letra, Gonzalo. Nadie te va a dar la letra. Eso es lo que te quiero decir. Son interpretaciones que nosotros tenemos de los actos o de los eventos de lo que estamos proyectando. Pero la letra la vas a tener que armar vos. Digo, por eso es que yo siempre digo, no hay una única solución, chicos. Es muy importante que lo tengamos. Es el supuesto que estamos haciendo. Tenía una duda con respecto al valor de recupero de la maquinaria, con respecto a la letra, porque me compliqué y traté de hacer un supuesto, no sé. Porque dice, el conjunto de maquinaria tiene una vida útil de 10 años, considerándose que al cabo de dicho periodo su precio de venta ascenderá a 100.000.
Yo tomé como al cabo de dicho periodo, hice un supuesto porque no sabía cómo hacerlo, ¿no? Sí. Que dicho periodo era el periodo, iba a ser el periodo de flujo. Entonces tomé que vendía todas las maquinarias a 100.000, ese iba a ser el valor de mercado, y luego lo comparé con el valor residual de las maquinarias, y me dio, creo que un ajuste de IRAE positivo. Acá, es el positivo, 87,5, es correcto. O sea, la amortizo 10 años, la vendo en 150. Pero el valor de... La vendo en 150, se vende en 150.000. No, pero esa es la maquinaria original y de momento cero. Acá no hay... Acá no, la letra no dice nada al final. La letra dice, o sea, vos lo que estás tomando es el valor... Sí. ¿Sí? De la maquinaria nueva en el año 10. El valor contable, después que vos haces los ajustes que tenés que hacer, te da 6.36. Por eso. No sé si y ese 100.000, sí. Ese 100.000 no se tomó, no había que tomarlo en cuenta, o capaz. ¿Y por qué, lo estarías tomando en cuenta si vos ya vendiste la máquina en el momento cero? No. Vos vendiste la máquina. Esos 100 es de la máquina vieja. Esos 100.000 es la maquinaria vieja de 1.000.000. Que vos la vendés. ¿En cuánto la vendés? La vendés en 150.000. Por lo tanto, ya no está más en tu fábrica. No, pero hay yo estoy hablando del segundo párrafo. Estoy hablando del conjunto de maquinarias, que es la maquinaria que yo voy a instalar. Los 960, los 120 y los 120. Pero léelo. El conjunto de maquinarias tiene una vida útil de 10 años. Sí. Considerándose que al cabo de dicho periodo, que serían 10 años, sí. su precio de venta ascenderá a 100.000. Sí. La maquinaria se amortiza en lineal 10 años a efectos fiscales. Las compras de maquinaria se pagarán al momento de su instalación. Esa parte a mí me confundió mucho porque yo entendí como... Puede ser que tengas razón. Puede ser que tengas razón. Yo hice un supuesto ahí medio raro porque no lo entendí realmente y está. ¿Alguien más tiene esta duda? No. A los 10 años es el cierre del ejercicio, al cierre del último año. Al final del último año va a valer 100.000, pero ahora vale el cierre del quinto. No sabemos cuánto vale ahora, entonces. Ni idea. Es una letra como que yo estoy diciendo, mira, al final de los 10 años puede valer 100.000, pero hoy... Al inicio del proyecto vale la mitad, entonces, en ese caso... Dos cosas. La primera, al inicio del proyecto vos tenés que invertís en términos, o sea, no invertís todo junto, sino que invertimos en 3 periodos, 960, 120 y 120. 2, que al final de los 10 años, como dijeron muy bien, iba a valer 100, pero hoy ¿cuánto vale? A ver, si alguien quiere hacer un supuesto y decir... al final del año 10 vale 100 todo el paquete, ¿cuánto vale hoy? Y a tirar una regresión, digo, por regla de 3, es válido, pero yo qué sé, no se complique la vida, me parecía que es simplemente un dato, que no tiene uso, ¿sí? En este caso. Si lo ponemos de esa forma, como que tenga uso, Gonzalo, como tú muy bien dijiste, de hacerle un ajuste, es un criterio, es válido, si ese ajuste está más o menos racional, es válido. Es decir, bueno, mira, si va a valer 100, ¿cuánto va a valer ahora? Y va a valer más, bastante más. Bastante más va a valer. El tema es que va a valer 100 al final, o sea que podría ser agarrar y decir, bueno, dado que, a ver, dentro de 10 años, ¿está? Porque también podría haber hecho, chicos, miren esto, podríamos haber hecho algo diferente también. Miren miren cómo cambia. Dice, el conjunto de la maquinaria tiene una vida útil de 10 años. Por lo tanto, la maquinaria 1 vale 10 años, la maquinaria 2, ¿cuánto vale? 9 años, amortizan 9, y la maquinaria 3 amortizan 8. Y eso es absolutamente válido. Le tiramos a 100 el valor de 10 años y hacemos para atrás cuántos que valdría en el momento 5, y eso es válido el criterio, 100%. ¿Me entienden? Claro, o sea, es válido. Es válido. Claro, vos decís, bueno, toda la maquinaria la voy a amortizar en 10 años. No la compré toda junta, pero la voy a amortizar toda en 10 años. Dentro de esos 10 años vale esto y esto.
Voy a ver si hago el ejercicio de acuerdo a esa letra. Después voy a ver si busco una solución para eso. Voy a colgar mañana la solución de los tres y vamos a ver la solución del 2 y del 3 la clase que viene y empezamos con valor actual. ¿Ok? Liquidamos la idea de valor actual y hacemos... Y para la otra clase va el C3. Para esta clase no, para la clase que viene no va a C3. ¿Ok? O sea, C3 no va para la clase que viene. No va para la clase que viene. No, va para la otra. Está bien. Gracias, profe. Gracias a ustedes. Ok, gracias. No, profe, que pase bien. Gonzalo, después pasame el ejercicio, por favor, gracias.